Buenas tardes, estimado público. Vamos a tratar hoy día de un tema muy importante que tiene que ver con taquimetría. Pero antes de eso quiero presentarme. Soy el doctor ingeniero Jorge Luis Plasencia Valdivieso. Ahí están unos datos sobre mi persona. ¿Listo? Soy ingeniero civil colegiado. Soy gerente general también en Plasencia Asociados. ¿Ya? Desde 2009 al presente soy consultor de obras, maestro en ingeniería civil con mención en dirección de empresas de la construcción. También soy doctor en gestión pública y gobernabilidad y soy docente universitario en cursos de construcción, ingeniería sanitaria, gestión de calidad, topografía y cartografía. También diseño instalaciones en edificaciones. Tengo experiencia en diseño de carreteras, inventario viales y saneamiento. También los cursos de topografía, geodesia y fotogrametría. Bueno, ahí están también mis contactos para cualquier tema que les pueda a usted interesar. Listo, y estoy en las redes sociales de YouTube, Facebook también. Listo, el levantamiento taquimétrico es una de las primeras fases cuando uno empieza a estudiar topografía. Empieza con el nivel y a continuación el teodolito. Un levantamiento taquimétrico implica leer distancias inclinadas con el ángulo respectivo, el ángulo vertical y las distancias que se lee en la mira que puede ser de madera, puede ser de aluminio, y se hace la resta de los hilos superiores e inferiores y multiplicado por la constante 100. Ese es el levantamiento taquimétrico en un resumen. ¿Listo? Podríamos decir que la estación total hace un levantamiento taquimétrico, pero ya la distancia lo hace con una lectura ya láser, pues, ¿no? Entonces, tenemos aquí el tema que yo voy a tratar hoy día es el empleo de las fórmulas y voy a hacer dos ejemplos prácticos para poder entender cómo utilizar esas fórmulas y cómo recabar la información en campo. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver las fórmulas. Las fórmulas que nosotros usamos, y acá lo voy a poner, voy a dibujar, son las siguientes. Por ejemplo, cuando yo voy a dibujar aquí para poder entenderlo, tengo el terreno, tengo aquí el teodolito, listo, tengo el teodolito. Voy a medir, por ejemplo, un ángulo de 91 grados, que más o menos está por acá. Tengo aquí la mira. Tengo también un ángulo que me forma, que lo voy a pintar con otro color para que ustedes lo puedan visualizar. Ese ángulo que me forma sería esto. Listo, ese ángulo horizontal. Este sería, por ejemplo, el H. Este dato es importante del cateto. Listo. Esta distancia que acá me genera sería el de H. Y esta distancia que está aquí, este de acá sería la distancia inclinada. ¿Listo? El ángulo, por ejemplo, que nosotros leemos, nosotros tenemos el cenit. Mayormente los teodolitos que tenemos miden este ángulo, hasta el rojo. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, sería 91 grados, 38, 45. Lo coloco ahí para que vean cómo se grafica, ¿no? Pero yo en realidad lo que necesito para calcular ese triángulo, porque aquí me forma un triángulo, aquí está el ángulo recto, lo que yo necesito para calcular esa distancia inclinada y a la vez el H, es decir, ese cateto y el H, que también es el otro cateto, el de I sería la hipotenusa, necesito también yo este ángulo. Lo voy a colocar acá. Sería de 1 grado, 38, 45 minutos. ¿Listo? Eso es lo que, ese ángulo que yo necesito. Digamos que este punto, por ejemplo, es un punto E.
donde estoy estacionado, y este punto es un punto que yo voy a conocer. Llamémoslo el número que nosotros deseamos calcular, ¿no? Entonces, el punto es con cota conocida, un VM, y esto mayormente lo hacemos en el método de radiación, ¿no? Que es lo más básico que podemos empezar. Entonces, para yo calcular, las fórmulas son las siguientes, miren. De aquí deduzco de la figura, deduzco lo siguiente, por ejemplo, seno de alfa, vamos a ver que alfa lo voy a colocar acá, sería igual a 1 grado. Entonces, de esta misma figura, yo deduzco lo siguiente, seno de alfa sería igual a h, cateto opuesto, sobre, sería en este caso la hipotenusa. La hipotenusa, por ejemplo, es hilo superior menos hilo inferior por 100. Eso me da una distancia de 25.30. El I. ¿Listo? Entonces el I es la lectura de los dos hilos, hilo superior menos hilo inferior por 100. Me da 25.30. Yo tengo que calcular este H y despejo ahí, entonces digo es igual a 25.30. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Si quiero de aquí el H es igual a seno de alfa por 25.30. ¿Listo? Estas son las fórmulas que utilizamos mayormente. Si yo reemplazo H es igual a seno, alfa, ¿cuánto mide? Acá está B, 1 grado, 38,45 minutos por 25.30. Esto me va a dar un H de 0.7266 sería metro. Este es lo que vendría a ser el H. ¿Listo? Ese es el valor de H. Bueno, como nosotros vemos, este punto de acá, como está generándome un ángulo de 91 grados, quiere decir que este punto está más bajo que el E, ¿no? Es decir, me va a dar un ángulo de depresión que sería negativo, negativo 1 grado 30 y tanto, ¿no? Por lo tanto, este H va a ser negativo. ¿Listo? Va a ser negativo. Porque está por debajo de 90. Me genera un ángulo de 91, que si yo resto 91, 38.45 menos 90 me va a dar 1 grado 38,45. Listo. Yo quiero calcular, ya tengo este valor, que sería 0.7266 metros. Ahora voy a calcular este valor de acá, el de H. El de H, ¿cuál es la fórmula? El de H nuevamente deduzco de acá, ¿ve? Coseno de alfa. Ya no es con el seno, sino con el coseno. Coseno de alfa sería igual a DH, que sería en este caso cateto, cateto adyacente, el DH, entre hipotenusa, que es 25.30. ¿Estamos? Reemplazando yo tendría el DH es igual coseno, el alfa del valor es el mismo, 1 grado 38,45 por 25.30, y esto me da un valor, el de H me da un valor de 25.289 metros. ¿Listo? Estos son los que yo tengo, y ya tendría aquí los valores respectivos, 25.289. ¿Listo? Esas son las fórmulas que trigonométricamente yo deduzco de un levantamiento taquimétrico. Este es el teodolito, pues, ¿no? Este es el teodolito. Ahí está el teodolito. Eso es lo que yo mido, y esta es la mira. ¿Listo? Esa es la mira. Voy a utilizar unas fórmulas que ya no tengo la necesidad de yo restar para que me dé ahí un grado, eso, sino de frente coloco el ángulo que me da el teodolito. Los teodolitos, por ejemplo, TOD con SOW, la mayoría, o SOW, me miden este ángulo, este ángulo. Si se dan cuenta, para yo reemplazar en estas fórmulas tengo que
tener este valor, el ángulo realmente, el alfa formado en el triángulo, ¿no? Pero estas fórmulas que yo voy a colocar aquí, no hay necesidad de hacer esa resta respectiva, ¿listo? Sino vamos a hacer de frente esto. Por ejemplo, para el DH es igual seno de alfa al cuadrado por DI. Esa es la distancia inclinada. Repito, la distancia inclinada resulta de hilo superior menos hilo inferior por 100. ¿Listo? Esa es la distancia inclinada, que sería esta acá. La distancia inclinada que está acá. El DH y la distancia horizontal. ¿Listo? Entonces ahí colocamos el DI. ¿Listo? Y tenemos el H. El H de frente utilizamos esta fórmula, el seno de alfa por coseno de alfa por DI igual. Estas dos fórmulas son las que vamos a nosotros a usar para hacer los respectivos cálculos. Ya no necesito hacer esa resta. ¿Cuál resta? La siguiente, 91 grados, 38, 45 por las fórmulas que nosotros tenemos. Tendríamos que hacer esto para que nos dé el ángulo alfa, ¿no? Que sería igual a 1 grado, 38, 45. Listo, ya no haría eso. De frente aplico estas fórmulas. ¿Listo? Entonces ahí hemos visto las fórmulas. Lo he deducido trigonométricamente también cómo vienen, de dónde se originan. Y aquí estas fórmulas son mucho más rápidas, más directas. Podríamos decir son fórmulas directas. ¿Listo? Entonces ahí lo coloco. Este es el primer tema. A continuación, tengo aquí una tabla en Excel de un levantamiento taquimétrico. En ese levantamiento taquimétrico, si ustedes se dan cuenta, tengo la altura del instrumento que es 1,45 y la cota de 27,45,36,5, o sea, 2745,365. Esto que está aquí realmente es la libreta de campo. ¿Ya? La libreta de campo, lo que está aquí en Excel, que lo hacemos habitualmente en una libreta topográfica que ya se ha enseñado también en campo, y aquí estamos haciendo algo mucho más práctico. ¿Listo? Tenemos ahí, por ejemplo, 9 puntos, y los datos que van en la libreta es la distancia, y esta distancia, ¿dónde se origina? Esta distancia no es otra cosa que hilo superior menos hilo inferior por 100. ¿Listo? Por 100. Esa distancia va acá. Ahí se origina. El ángulo horizontal es la abertura en el plano con el teodolito. En este caso, el punto, por ejemplo, 1, tenemos 25 grados, 15 minutos, 10 segundos. El ángulo vertical, 89, 40, 25. Cuando yo hago taquimetría, tengo que tener siempre estos valores. Anotar el ángulo horizontal y el ángulo vertical. No podría hacer taquimetría si no tengo en mi libreta esos datos. En las observaciones que va, por ejemplo, el punto 1 es un árbol, el punto 2 es una esquina de una casa, en la cual no he podido igualar la altura, miren, la altura del instrumento, lo cual es lo que se debe hacer. Tratar de igualar la altura del instrumento con la lectura en la regla. Es decir, cuando yo mire en la regla, con el hilo central, tengo que tratar de medir 1,45. ¿Listo? El hilo superior de arriba y el hilo inferior abajo. Aquí en el hilo central tengo que igualar 1,45 la altura. Esta es la mira. ¿Listo? Pero a veces no es posible tener eso. O sea, no es posible igualarlo. En este caso, por ejemplo, aquí tengo 1,45, pero acá tengo 1,60, miren, ve. Acá tengo 1,20. No ha sido posible igualar con el hilo medio. Este es el hilo medio. No ha sido posible igualarlo. Los demás sí, porque eso nos ayuda a simplificar el cálculo, como en el primer ejemplo voy a hacer cuando igualamos la lectura del instrumento con la lectura de la regla. ¿Listo? Entonces aquí en lo siguiente hemos visto también, por ejemplo, el hilo medio en 1,20, el hilo medio en 1,60, y los demás puntos son el terreno natural, miren.
terreno natural, porque voy a hacer curvas de nivel. Un plano topográfico es lo que me genera esto. Me genera plano topográfico, ¿no? Es decir, un plano de curva de nivel que es necesario para que nosotros, los ingenieros, los que nos dedicamos a estos trabajos, podamos planear o diseñar cualquier proyecto de ingeniería teniendo el plano topográfico que es generado por el levantamiento taquimétrico. ¿Listo? Aquí tenemos con las fórmulas que anteriormente lo había yo expuesto, como hallar el DH, como hallar el H, y por consiguiente yo puedo hallar la cota. ¿Listo? Entonces, este ejemplo voy a desarrollarlo con este punto y después lo voy a desarrollar, cuidemos esto de acá, estos datos voy a necesitar y voy a desarrollar el punto, el ejemplo número 1 con este punto, cómo sale este dato y también el punto número 2 cuando la altura no lo he podido igualar. Entonces, aquí va a ser el ejemplo número 1 y aquí el ejemplo número 2. ¿Listo? Entonces, la lámina que sigue es desarrollar ese punto, cómo lo he obtenido la cota a continuación. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un croquis de cómo se encuentra el punto número, el ejemplo número 1. ¿Listo? La situación es la siguiente. Miren, ve. La situación es la siguiente. Tengo aquí el terreno, el punto 1 está más alto, un poquito aquí, digamos así. Aquí tengo el punto 2745, punto 365. Esta es la cota que se tiene acá. ¿Listo? Que sería el punto E. Y aquí tengo el teodolito, me he estacionado acá, ¿no? Me he estacionado acá. Tengo aquí, ¿listo? Tengo aquí el punto 1, voy a llamarle el punto 1. Y he lanzado una visual, por ejemplo, con respecto a este ángulo de acá. Voy a trazar, exagerando un poco, para que lo podamos entender. Y este ángulo que yo he leído, según el cuadro, me dice que es 89 grados, 40, 25. ¿Listo? Recuerden que aquí tenemos el cenit. ¿Listo? Aquí tengo la regla. Me he colocado con la regla o la mira para que lo podamos ver. Y voy a dibujar con otro color la recta que me ha originado. ¿Listo? Yo tengo que lo más recto posible. Acá me genera un ángulo recto. Tengo esta distancia inclinada que ustedes ya saben cómo viene. Le he leído con hilo superior menos, aquí ve, hilo superior menos hilo inferior por 100. ¿Listo? Eso me ha salido de esa manera. Voy a calcular el DH. Esta es mi incógnita. Y voy a calcular también esto de acá, mi H, que viene de acá hasta acá. Estamos, SH. Y yo he medido, en este caso, por ejemplo, he medido de aquí hasta acá, he medido 1.45 metros. ¿Listo? ¿Cuánto he medido de acá a acá? 1.45 metros. Voy a exponer el punto 1 cuando la altura del instrumento, se iguala a la lectura de la mira. ¿Listo? Cuando la altura del instrumento es igual a la lectura de la mira. Y acá está, ¿ve? La lectura del instrumento, en este caso, la altura acá está, ¿ve? Es igual a 1.45 y la altura en el hilo medio, que sería en este caso M, es igual a 1.45. Vamos a ver ese ejemplo. Este ángulo que me forma acá, entonces yo tengo restando de 90, no, pero ya no voy a restar de 90 de frente, yo ya voy a aplicar las fórmulas. ¿Listo? Voy a aplicar las fórmulas que yo ya he dado ya. No necesito hallar este de acá. ¿Listo? Voy entonces a empezar. Voy a hallar el DH. ¿Listo? Voy a hallar este DH. Entonces, DH es igual, sería seno
de 89, 40, 25 minutos. Todo esto de acá, ya, lo elevo al cuadrado, porque así está la fórmula, por 15.20. Y esto me da 15.20. Si yo resuelvo, me da eso. Voy a hallar el h también. Sería el seno. Abro corchete para poder operar 89, 40, 25. Recuerden que este ángulo es el mismo acá, ¿ve? Este ya sería como mi alfa, digamos. Y sería por coseno, abro corchetes, 89, sería 40, 25. Esto sería por 15, por la distancia, 15, 20 metros. ¿Listo? Esto lo voy a cerrar para que usted lo pueda operarse correctamente. Este H me da igual entonces a 0.087, que sería metros. ¿Listo? Entonces, este H de acá sería 0.087 metros y este de H me daría acá 15.20. ¿Listo? Ahí está, 15.20. Ya encontré con las fórmulas directas, este tipo. Este es el de H y el H. ¿Listo? Ahora, vamos a ver aquí lo siguiente. Voy a calcular esta parte. Digo lo siguiente. 27.45.365. Aquí en el gráfico, el punto E con este valor, más la altura, más 1.45. Aquí estoy ya, es igual al punto 1, acá ve, más sería 1.45, hasta aquí ve, para llegar acá, más 1.45 sería menos, tengo que restar ese punto 87 para llegar a este nivel, al DH. Sería una resta para saber esta distancia, esta altura, de aquí a acá, ¿listo? Sería una resta, menos 0.087. Voy a despejar el punto 1 porque es lo que yo necesito. Disculpen acá para ponerlo un poco mejor. Punto 1. Voy a despejar. Entonces digo 27.45.365. Hacemos un poco de matemática básica. Es igual. Voy a colocar de frente acá. Entonces, menos sería, ya, esto pasa con signo cambiado, esto también más 0.087 y este es igual a punto 1. Punto 1, ya resolviendo, me da 27.45.452. Miren, ahí está. Ya hallé que este valor que está acá, voy a ponerlo de otro color, este valor es 27.45.452. Cuando yo igualo, miren, ¿qué es lo que sucede? Este de acá y este se anulan, ¿ve? Y lo que yo hago es solamente sumar esta cota más más H. ¿Se dan cuenta? Entonces, en resumen, sería así, ¿ve? Cota de, porque esta es la cota de, ¿se acuerdan? Cota de es igual más el H, este es igual punto 1. Eso es lo que es la facilidad cuando igualo las alturas, ¿no? Esa es la facilidad y a veces ese es lo óptimo, eso es lo que se requiere para simplificar los cálculos. Entonces hay que tratar de poder hacer eso. Estas fórmulas son las fórmulas que hemos deducido anteriormente, ¿ya? El de H y H. Y vamos a ver el resultado, el punto 1, ¿cuánto sale? 27.45.452. Y aquí está, ¿ve? Punto 1, 27
45.452. Está ok. ¿Listo? Lo comprobamos. Ahora sí vamos a ver otro ejemplo. ¿Ya? El otro ejemplo que vamos a ver en este momento es cuando no son iguales. ¿Ya? El ejemplo de aplicación. Vamos a hacer el croquis para también poder entenderlo mucho mejor. Y tengo acá, a ver, el terreno. Tengo acá el punto E también. Y ese punto vale igual, porque es el método de radiación que estamos haciendo, 2745.365. Y el teodolito está acá, nuevamente. Ahí está. Tenemos aquí, a ver, vamos a ponerlo aquí. Ahí está el teodolito, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos que el teodolito mira hacia la visual. Este sería el punto 2. Ya, el punto 2. Tenemos acá la mira. Ya, esta es la mira. Recuerdan, es la mira. Y lanzamos la visual y el ángulo está acá. Recuerde que esta lectura que yo estoy haciendo es con el hilo medio. Con el hilo medio. Listo acá. Ahora vamos a ver. Se genera este triángulo. Mi cateto es arriba. El ángulo, disculpen, el ángulo recto es ahí. Este sería el DH que tengo que calcular. Tengo que calcular también este de acá. ¿Ve? ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Tenemos también qué dato. Esto es lo que yo no conozco. Este es mi incógnita. Este es mi incógnita. El DI resulta de la resta de hilo superior menos hilo inferior por 100. Se ha leído 25.30 metros. ¿Listo? El ángulo que me ha originado acá, porque recuerden también, es el ángulo cenital. Cenit me ha generado este ángulo de 91 grados, 38, 45. Ahí está, ¿ve? Ese ángulo. Entonces yo utilizo la fórmula directa para poder hacer este cálculo. ¿Y cuánto es la altura aquí? Tengo que tener también este dato. La altura, recuerden que era 1,45. La altura del instrumento es constante, 1,45. Y aquí yo he leído en esta parte, acá 1, voy a borrar esto. Recuerden que esta es la mira, ya lo tenemos bien claro. Entonces aquí tenemos, no he podido medir 1,45, he medido 1,20. ¿Listo? Este ejemplo es cuando la altura del instrumento no le he podido igualar a la lectura de la mira, sino he generado una lectura diferente. Mayormente cuando trabajamos en zonas accidentadas, en sierra, a veces hay un hueco, árboles, o a veces un punto, ¿no? Una depresión, entonces no voy a ver necesariamente esta altura, ¿no? Sino voy a ver esto. Este es igual a M, ¿no? ¿Y por qué? M porque lo veo con el hilo medio. ¿Qué quiere decir? El hilo medio es esto. Este es el hilo superior, nuevamente recordando el hilo inferior. Para yo leer, por ejemplo, este ángulo, yo tengo primero que colocar en el hilo medio, tratar de colocar 1,45 y recién leo que el ángulo y recién resto el hilo superior y el hilo inferior por 100. Recién se hace. ¿Listo? Ese ya en campo lo hemos tratado. Aquí estamos haciendo la parte práctica. Listo. Ahora sí, vamos a usar las fórmulas para poder calcular todo esto. Vamos a ver, el DH es igual a seno 91 grados, 38, 45 al cuadrado, recuerden, por 25.30 metros. Listo, esto me va a dar 25.279 metros. Es decir, aquí el DH me va a dar 25.279
27,9 metros. Si se dan cuenta, difiere a 25,30, mire, casi 3 centímetros por el ángulo, casi es un grado, no es mucho lo que aquí me forma, ¿no? Entonces aquí me va a formar un grado 38,45. Si usted se da cuenta por el ángulo, usted sabe que es una depresión. Es decir, este ángulo de acá, esta altura me va a dar negativa. ¿Por qué? Porque va a estar más bajo, este punto que está aquí, el punto 2, va a ser más bajo que el punto E. ¿Cómo me doy cuenta? Por el ángulo. Me genera un ángulo de depresión, un ángulo que está por debajo de los 90 grados, mírenme. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya me voy a dar cuenta que este punto está más alto que el punto 2. ¿Listo? Me doy cuenta solamente por eso. Voy a hallar el H. El H es igual, hablo seno, 91 grados, 38, 45. ¿Listo? Multiplico por coseno, nuevamente por ese mismo ángulo, 91, 38, 48. Cierro esto y esto lo multiplico por 25,30. ¿Listo? Este es el ángulo, siempre acá es el ángulo DI. Si se da cuenta, este es acá el DI y acá también el DI. No vaya a colocar el ángulo ya, no va, sino va el ángulo antes de calcularlo. ¿Listo? H, ¿cuánto es? H me da 0,7263. Lo bueno que cuando tú generas acá esta fórmula directa te da de frente el signo ya. Lo que acá hemos deducido que es negativo va a ser negativo. Cuando tú ya haces aquí la fórmula, efectúas, te va a dar el signo. Eso es lo interesante. ¿Listo? Y entonces acá tengo 0,7263 metros. Listo. Ya tengo los dos cálculos, ¿ve? Por la forma simplificada, digamos. Ahora sí, vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Miren, ve. Mirando acá el gráfico, aquí ve. Voy a hacerlo en otro color. Digo así, ve. 27,45, aquí ve. 27,45,365 más 1,45 más la altura, más 1,45 es igual, aquí ve, el punto 2 es lo que yo necesito saber, este punto, la altura acá, más 1,20, 1,20 más H, porque tengo que llegar hasta este punto, a horizontal, a este cateto, más H. Entonces, más H, ahí está. ¿Listo? Voy a reemplazar 27,45,365 más 1,45. ¿Ya? Esto aquí, 1,20, 1,20 menos H es igual a 0,2. Entonces, ahora sí, tenemos que 0,2 es igual, ¿ya?, a 27,44,889. Esto es lo que sale. Si usted se da cuenta, aquí yo tengo que reemplazar, pues, ¿no? ¿Cuánto valía el H? Este H valía 0. Aquí está bien. Este H de acá vale esto. Reemplazo nada más. ¿Listo? Reemplazo. Entonces efectúo y me va a salir este de acá, este valor. Voy a ver con el Excel anterior, el punto 2. Y ahí tenemos el punto 2 acá. Punto 2, 27 acá, ¿ve? 27,44,88,9. Está ok. ¿Listo? Hemos hecho un ejemplo. Uno cuando coincide, en el punto 1, cuando coincide la altura del instrumento con la altura del hilo medio. Y otro hemos hecho cuando no coincide. ¿Estamos? Entonces hemos visto el cálculo del punto 1 y el punto 2. Concluyo, en primer lugar, que hemos visto que un levantamiento taquimétrico sirve para generar planos de curvas de nivel.
planos de curvas de nivel. ¿Listo? Que me sirve para diseño de carreteras, cualquier proyecto de ingeniería. Hemos podido ver también que es necesario para un levantamiento taquimétrico que yo tenga ángulos horizontales, ángulos verticales y también tenga las distancias, pero esa distancia tiene que ser la distancia inclinada o la distancia, claro, la distancia que he leído cuando con un ángulo de por medio. Y esto de acá me viene de hilo superior menos hilo inferior por 100. ¿Listo? Estos son los insumos que yo necesito para un levantamiento taquimétrico. También necesito conocer el punto y cota de la estación. En otras palabras, lo que nosotros consideramos como un BM. Entonces, hemos visto también que es muy importante nivelar la altura del instrumento o la altura del instrumento, igualarlo con la lectura de la mira. Y eso nos ayuda ¿a qué? A simplificar el cálculo. Al simplificar cálculo. ¿Listo? Hemos visto también otro ejemplo cuando la altura del instrumento es diferente a la lectura de la mira, pero nos hemos dado cuenta que teniendo los croquis, el ejemplo, hemos podido ver que también podemos hacerlo, ese cálculo. ¿Listo? Entonces, estimados públicos que siguen este canal, espero que esto les ayude para que tengan bien claro lo que es un levantamiento topográfico o taquimétrico y puedan ustedes hacer sus cálculos correspondientes. Bueno, que tengan un bonito día. Se despide el ingeniero Jorge Plasencia.